La endometriosis es una enfermedad crónica y progresiva, evolutiva, que empieza con la primera regla, que mejora con los embarazos y que se cura cuando definitivamente ya no hay más función ovárica, que es con la menopausia. Pero la endometriosis empeora, o sea, la capacidad de tener endometriosis empeora a cada regla, empeora con los abortos, empeora con los partos inmaduros, vamos, empeora cuando el útero sufre. ¿Cómo se inicia la endometriosis? Pues la endometriosis se inicia con la primera regla dolorosa de la niña de 12 años que se desmaya de dolor en el colegio. ¿Por qué se desmaya de dolor? Porque hay niñas que con 12 años no tienen apenas dolor y otras que sí. Probablemente hay que pensar que el útero es un músculo y que la contracción uterina es lo que duele. Cuando la contracción uterina es fuerte, el dolor es mucho más intenso. Entonces, ¿cómo se empieza con la endometriosis? Bueno, pues aquí tenemos un esquema fácil del laboratorio de fecundación in vivo. En el laboratorio de fecundación in vivo tenemos varias partes: la vagina, el útero, las trompas y los ovarios. En la endometriosis, ¿dónde inicia? En el endometrio. ¿Qué es el endometrio? Pues bueno, el útero es un músculo, este es el caparazón, el miometrio, y el miometrio tiene una capa de células madre endometriales, un epitelio, que todos los meses, cuando empieza la función ovárica, el endometrio, la misión del endometrio es cubrir la cavidad endometrial y fabricar el colchón para que luego el embrión pueda implantar. En las niñas que tienen mucho dolor, esta capa de células madre va rompiendo la basal de forma que a cada regla hay como una gotita de células endometriales que va invadiendo poco a poco. Como si fuera una lesión, como si fuera una rozadura. Esta rozadura, de inicio, los primeros años de vida reproductiva, es como una lesión inflamatoria, como un roce inflamatorio, pero que con el tiempo, si ese roce continúa, se va haciendo duro, fibrótico, como callo. Y ese es el gran problema que vamos a tener con esa niña que tiene dolor de regla si no se embaraza antes de probablemente los 30 años. Nuestras madres se embarazaban con 22, 24 años. Las lesiones de endometriosis eran lesiones inflamatorias. Pero ¿cuál es el problema? Que esas lesiones inflamatorias, conforme van evolucionando, se convierten en fibróticas, y esa lesión inflamatoria que se repara y que se vuelve a reparar cada mes, al final hace que el órgano evolucione de una forma anormal. La fibrosis es la muerte del órgano. ¿Qué pasaba con nuestras madres? Pues bueno, nuestras madres se embarazaban con 22 o 23 años, cuando las lesiones que tenían endometriales, endometriósicas, eran iniciales y por tanto no les impedían un embarazo. Al embarazarse con 22 o 23 años ocurrían tres cosas muy importantes. Una, 9 meses sin regla. 2, el músculo que originaba el dolor de regla, esa contracción fuerte que a la niña jovencita la doblaba de dolor, ese músculo se estiraba y cedía, y luego además el cérvix uterino se dilataba, con lo cual las lesiones que había tenido de los 12 a los 22 se mejoraban, y el útero, que lo único que tenía eran lesiones inflamatorias, se curaba. Volvían a embarazarse con 26 o 28 años y volvían a embarazarse con 30. Como mucho, quizá algunas de ellas a los 40 y tanto las vaciaban por dolor, por hemorragias, y esa era la biografía
de la endometriosis hace 30 años. ¿Qué pasa en la actualidad? Que pagamos una vez más el precio del retraso de la maternidad. La enfermedad empieza a los 12 años con la primera regla dolorosa y desde luego es una enfermedad progresiva que si no la mejoramos con un embarazo relativamente pronto, la enfermedad va avanzando. Cada mes son gotitas de regla que se van a reparar, que van a ocasionar fibrosis y por tanto que van a empeorar a todos los niveles el laboratorio de fecundación in vivo. La enfermedad empieza en esa niña y por tanto los médicos deberemos centrarnos y empezar a planear cómo tratar la enfermedad a esa edad. ¿Cuál es el problema? Que todos los ginecólogos hemos aprendido nuestra especialidad pensando que un dolor de regla no tiene ninguna repercusión. ¿Por qué? Pues porque hace 30 años, cuando yo aprendí ginecología y venían las mujeres y te contaban que tenían reglas muy dolorosas, tú le contestabas, no te preocupes, si cuando te embaraces eso se pasará. Efectivamente, lo que no sabíamos y no conocíamos es que si te embarazas tarde, ese dolor no va a pasar y probablemente no puedas embarazarte. Tenemos que cambiar la concepción de la endometriosis y tenemos que cambiar la concepción de me duele la regla, porque si le duele la regla, esa regla dolorosa no le va a ayudar, no le va a dejar probablemente envejecer bien. Tenemos que entender el útero como un músculo y cuando un músculo si se contrae duele, ese músculo enferma. ¿Cómo ayudar a las pacientes que tienen una endometriosis en estos estadios? Es complejo porque tenemos que planear una estrategia global y personalizada para cada uno de los órganos que forman parte de nuestro laboratorio de fecundación in vivo.